Bienvenido a tu canal de historia de República Dominicana. En este video te voy a presentar lo que es desde cuándo comenzó la República Dominicana con la llegada de Cristóbal Colón. Te invito a quedarte viendo este video y verás a continuación lo que es República Dominicana y desde cuándo comenzó República Dominicana. Ha vivido conquistas, dictaduras, invasiones y revoluciones. Un pueblo que ha sido humillado, olvidado y muchas veces traicionado, pero que jamás se ha rendido. Si alguna vez sentiste que tu vida es una lucha constante, la historia de este país te va a resonar en lo más profundo. Porque aquí también se ha caído y se ha vuelto a levantar, una y otra vez. Hoy te invito a conocer esa historia completa. Porque cuando entendemos de dónde venimos, descubrimos quiénes somos y hacia dónde podemos llegar. Antes de empezar este viaje por la historia completa de la República Dominicana, te pido algo muy sencillo pero poderoso. Suscríbete al canal y deja un comentario aquí abajo. Escribe: la historia dominicana merece ser contada. ¿Por qué? Porque con ese pequeño gesto estarás ayudando a que este video llegue a más personas, a que más dominicanos y amantes de la historia conozcan su pasado y entiendan de dónde venimos. Recuerda, cuando compartimos conocimiento, construimos identidad. Así que suscríbete, comenta y ahora sí, comencemos. 1. Los primeros habitantes, los taínos. Imagina por un momento que estamos viajando en el tiempo, mucho antes de que existiera la República Dominicana, antes de que llegaran barcos desde Europa, incluso antes de que alguien escuchara hablar de Cristóbal Colón. Estamos en una época en la que la isla, que hoy conocemos como La Española, era un verdadero paraíso. Selvas verdes, ríos cristalinos y costas llenas de palmeras. Allí vivía un pueblo muy especial, los taínos. Los taínos no eran guerreros conquistadores, sino un pueblo pacífico. Vivían de la agricultura, cultivando yuca, maíz, batata y ají, pero también pescaban y cazaban pequeños animales. Ellos crearon un sistema social organizado, donde cada comunidad se llamaba yucayeque, y en cada yucayeque gobernaba un cacique, el jefe de la comunidad, pero no un jefe tirano, sino un líder respetado. La vida de los taínos estaba profundamente conectada con la naturaleza. Ellos creían en espíritus que habitaban el mundo, a los que llamaban semíes. Estos espíritus protegían a las familias, a las cosechas y a los animales. Para honrarlos, los taínos realizaban ceremonias conocidas como areitos, donde cantaban, bailaban y contaban historias a la luz de la luna. Era una cultura oral, donde la memoria era el libro más valioso. Los taínos tenían un idioma propio, que dejó muchas palabras que usamos hasta hoy. Por ejemplo, hamaca, canoa, barbacoa y tabaco son todas palabras taínas. Ellos llamaban a su isla Quisqueya, que significa madre de todas las tierras, y también la llamaban Ayiti, que significa tierra de montañas. Estos nombres son prueba del amor y respeto que sentían por su tierra. Vivían en casas circulares hechas de madera y hojas de palma, llamadas bohíos. Dormían en hamacas, tejían redes de pesca y cocinaban en fogones hechos de piedra. Sus juegos, como la pelota taína, eran similares al fútbol, pero jugados con las caderas y los codos en un espacio especial llamado batey. No era solo un juego, era un ritual. En la sociedad taína había igualdad entre hombres y mujeres. Ambos trabajaban, ambos cuidaban a los niños, ambos participaban en la vida comunitaria. La religión, la política y la economía estaban todas entrelazadas de forma armoniosa.
Pero este mundo pacífico estaba a punto de cambiar para siempre. En el horizonte ya se avistaban los primeros barcos europeos cruzando el océano, trayendo consigo una nueva era. Y así llegamos al próximo capítulo de nuestra historia, la llegada de Cristóbal Colón y el inicio de la colonización. 2. El descubrimiento de América y la llegada de Colón, 1492. La historia de la República Dominicana y de toda América cambió para siempre en el año 1492. Ese año, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón, con el apoyo de los reyes católicos de España, se lanzó a una aventura que pocos se atrevían a imaginar. Cruzar el inmenso y misterioso océano Atlántico en busca de una nueva ruta hacia las Indias. Colón no sabía exactamente qué iba a encontrar. Muchos creían que al otro lado del mar solo había monstruos marinos y un abismo sin fin, pero él tenía otra idea. Pensaba que la Tierra era redonda y que navegando hacia el oeste llegaría a Asia. El 12 de octubre de 1492, después de meses en alta mar, Colón y su tripulación avistaron tierra, pero no llegaron a Asia, sino a un nuevo mundo. Habían descubierto un continente desconocido para Europa. Pocos meses después, en diciembre de 1492, Colón llegó a la costa norte de la isla que hoy conocemos como La Española, la isla que actualmente comparten la República Dominicana y Haití. Quedó maravillado por lo que vio: aguas cristalinas, vegetación exuberante y personas que nunca antes había visto los taínos. Pero él tenía otra idea. Pensaba que la Tierra era redonda y que navegando hacia el oeste llegaría a Asia. El 12 de octubre de 1492, después de meses en alta mar, Colón y su tripulación avistaron tierra, pero no llegaron a Asia, sino a un nuevo mundo. Habían descubierto un continente desconocido para Europa. Pocos meses después, en diciembre de 1492, Colón llegó a la costa norte de la isla que hoy conocemos como La Española, la isla que actualmente comparten la República Dominicana y Haití. Quedó maravillado por lo que vio: aguas cristalinas, vegetación exuberante y personas que nunca antes había visto los taínos, quienes lo recibieron con curiosidad y generosidad. Pero en medio de ese encuentro ocurrió un hecho crucial. Una de las 3 carabelas de Colón, la Santa María, naufragó frente a las costas del norte de la isla, en lo que hoy es la zona de Cap Haitien, en Haití. Con los restos del barco, los españoles construyeron un pequeño fuerte al que llamaron La Navidad, porque fue fundado en vísperas de la Navidad de 1492. Este fue el primer asentamiento europeo en América. Colón dejó en la Navidad a unos 39 hombres, quienes se quedaron cuidando el fuerte mientras él regresaba a España para contar la noticia de su descubrimiento. Les prometió volver pronto con más hombres, provisiones y barcos. Sin embargo, cuando Colón regresó en su segundo viaje en 1493, encontró el fuerte destruido y a todos los colonos muertos. Se dice que los españoles habían abusado de los taínos, tomando sus mujeres y exigiéndoles más de lo que podían dar. Los taínos, cansados de los abusos, se rebelaron y destruyeron el fuerte. Este fue un primer indicio de lo que estaba por venir: el choque brutal entre 2 mundos. Por un lado, el mundo indígena, que llevaba siglos viviendo en equilibrio con la naturaleza. Por el otro, un mundo europeo hambriento de oro, nuevas tierras y poder. A pesar de esta tragedia inicial, Colón no se rindió. Decidió fundar un nuevo asentamiento, más al sur de la isla, a orillas del río Ozama. Ese lugar sería la semilla de la primera ciudad europea permanente en el continente americano. Y así comienza el próximo capítulo de nuestra historia: la fundación de Santo Domingo, la ciudad primada de América. 3.
La fundación de Santo Domingo, 1496. Después de aquel primer y trágico intento de asentamiento en el Fuerte de la Navidad, Cristóbal Colón sabía que necesitaba establecer una base más segura, un lugar estratégico desde donde los españoles pudieran controlar sus nuevas posesiones en América. Por eso, en su segundo viaje en 1496, su hermano menor, Bartolomé Colón, toma una decisión trascendental. Funda una nueva ciudad en la ribera del río Ozama, en la costa sur de la isla. Ese lugar se convertiría en Santo Domingo, la primera ciudad europea permanente en todo el continente americano. Pero, ¿por qué eligieron ese sitio? El río Ozama era un punto estratégico. Sus aguas permitían la entrada de barcos, facilitaban el comercio y la comunicación con Europa, y también ofrecían un acceso fácil al interior de la isla. Era, sin duda, el lugar perfecto para establecer un centro de poder colonial. Al principio, Santo Domingo no era una ciudad como las que conocemos hoy. Era un pequeño conjunto de casas de madera y techos de paja, construidas por los primeros colonos que habían llegado con los Colón. Pero poco a poco comenzaron a levantarse los primeros edificios de piedra, traída desde las canteras cercanas. Y con ellos llegó algo nuevo al continente, la arquitectura europea. Santo Domingo fue creciendo y, en poco tiempo, se convirtió en la capital del Virreinato de las Indias. Era la sede del poder español en el Nuevo Mundo, el lugar desde donde se organizaban las expediciones hacia México, Perú y otras partes de América. Aquí se construyó la primera catedral de América, conocida hoy como la Catedral Primada de América, cuyas piedras todavía guardan los ecos de esos primeros años coloniales. También se edificó el Alcázar de Colón, la residencia de Diego Colón, hijo de Cristóbal, que más adelante se convertiría en gobernador. Este palacio sigue en pie y es uno de los monumentos coloniales más importantes de América. La ciudad tenía una muralla defensiva para protegerse de los ataques de piratas y corsarios, que muy pronto comenzaron a interesarse por las riquezas de las colonias. Dentro de esas murallas se trazaron las primeras calles rectas de América, siguiendo un modelo urbano que después se copiaría en casi todas las ciudades coloniales del continente. Pero no todo era esplendor. La llegada de los colonizadores trajo también grandes sufrimientos para los pueblos originarios. Los taínos fueron obligados a trabajar para los españoles bajo un sistema conocido como la encomienda. Los indígenas eran asignados a los colonos, quienes se comprometían a cuidarlos y evangelizarlos, pero en realidad los explotaban, obligándolos a trabajar en minas y plantaciones. Las enfermedades traídas desde Europa, como la viruela y el sarampión, causaron una catástrofe. En pocas décadas, la población taína se redujo drásticamente. La ciudad de Santo Domingo, entonces, fue testigo de un cambio profundo. De ser una tierra habitada por los taínos, pasó a ser una colonia dominada por la cultura española, con iglesias, plazas y fortalezas, pero también con dolor, esclavitud y desaparición de culturas ancestrales. A pesar de todo, Santo Domingo siguió creciendo. Se convirtió en el centro del poder colonial en el Caribe, en la puerta de entrada y salida hacia el resto del continente. Desde allí partieron expediciones que conquistarían territorios en toda América. Y así llegamos al siguiente capítulo de nuestra historia, la época de la colonización y el mestizaje, cuando se mezcla la sangre, la cultura y el destino de tres mundos: el indígena, el europeo y el africano. 4. La época de la colonización y el mestizaje. Después de la fundación de Santo Domingo, comenzó una nueva etapa en la isla, la colonización española. Era un proceso que no solo cambiaría el paisaje, sino también las costumbres, las personas y hasta la forma de entender el mundo.
Los españoles, al ver las riquezas naturales de la Española, sobre todo el oro que extraían de los ríos y minas, decidieron organizar la isla bajo un sistema colonial. Se impuso la encomienda, un modelo traído desde España que, en teoría, protegía a los indígenas y los educaba en la fe católica. Pero en la práctica se convirtió en un sistema de explotación brutal. Los taínos, que antes vivían en paz cultivando yuca o pescando en las costas, fueron obligados a trabajar largas jornadas en las minas y en las plantaciones. Esa explotación, sumada a las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, el sarampión y la gripe, contra las cuales los taínos no tenían defensas, provocó una catástrofe demográfica. Se estima que cuando Colón llegó a la isla, vivían aquí entre 400.000 y 500.000 taínos. Solo unas pocas décadas después quedaban apenas unos miles. Fue una tragedia silenciosa, pero devastadora, que casi acabó con la cultura indígena. Ante la falta de mano de obra indígena, los colonizadores empezaron a traer esclavos africanos. Los primeros llegaron en 1502, y a partir de ahí, miles de africanos fueron forzados a cruzar el Atlántico en condiciones inhumanas para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y en otras tareas duras. Con ellos llegaron también sus costumbres, sus músicas, sus ritmos, su forma de entender la vida. Y así, en este cruce de caminos, nació algo nuevo, el mestizaje. Se mezclaron los tres grandes grupos humanos que habitaron la isla: los indígenas taínos, los europeos españoles, los africanos esclavizados. De esa mezcla surgió la cultura dominicana, una combinación de sabores, colores, costumbres y tradiciones que aún hoy se sienten en la comida, en la música, en las palabras y en la forma de ser del pueblo dominicano. La colonización trajo cambios profundos. Se construyeron iglesias, conventos, palacios, fortalezas y calles empedradas en Santo Domingo, transformando la ciudad en el modelo de lo que sería la urbanización colonial en América. Aquí se fundó la primera universidad del Nuevo Mundo, la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en 1538, demostrando la importancia de la educación en el proyecto colonial. Pero también fue una época marcada por la desigualdad y la violencia. Los colonos vivían en la riqueza, mientras los esclavos y los pocos indígenas sobrevivientes sufrían el peso del trabajo forzado. A pesar de todo, el mestizaje creó una nueva identidad. Una identidad criolla, caribeña, dominicana, que con el tiempo sería más fuerte que cualquier imperio. Sin embargo, mientras Santo Domingo seguía creciendo, otros países europeos comenzaron a mirar con interés las tierras del Caribe. Y esa mirada no tardaría en tener consecuencias. Aprovecho este momento para hacerte una pregunta rápida. ¿Ya te suscribiste al canal? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto. Y si crees que esta historia merece ser escuchada por más personas, comparte este video con tus amigos, tu familia o en tus redes sociales. Con ese simple acto, estarás ayudando a que más personas conozcan la verdadera historia de la República Dominicana. Juntos podemos hacer que esta memoria no se pierda y llegue a quienes más la necesitan. 5. La decadencia de Santo Domingo y el interés francés. Durante el siglo XVI, Santo Domingo fue el centro del poder colonial en América. Era el lugar desde donde se organizaban las grandes expediciones que conquistaron México, Perú y otros territorios. Pero con el tiempo, esa importancia comenzó a desvanecerse. ¿Por qué? Porque en el continente se descubrieron nuevas minas de oro y plata, mucho más ricas que las de la Española. Las enormes cantidades de metales preciosos que salían de México y Perú hacían que los ojos de España se fijaran cada vez menos en la isla. Santo Domingo, aquella ciudad que alguna vez fue el corazón de la colonia, empezó a quedar en un segundo plano.
La economía de la isla entró en una etapa de decadencia. Muchos colonos se fueron a buscar fortuna a otras tierras, dejando campos y plantaciones abandonadas. El comercio se redujo, las minas se agotaron y los piratas comenzaron a atacar las costas con frecuencia, saqueando pueblos y barcos. Las murallas de Santo Domingo, que antes eran símbolo de grandeza, ahora eran defensas contra asaltos constantes de corsarios como Francis Drake, que en 1586 llegó a invadir y saquear la ciudad. Mientras tanto, otras potencias europeas empezaban a fijar su atención en la isla. Uno de esos países era Francia. Los franceses, viendo que España descuidaba la parte occidental de la Española, comenzaron a instalarse allí poco a poco. Al principio como piratas y bucaneros, pero más tarde como colonos. Se establecieron en lo que hoy conocemos como Haití, cultivando tabaco, azúcar y algodón. La situación llegó a un punto decisivo en 1697, cuando se firmó el famoso Tratado de Ryswick. Este acuerdo ponía fin a una guerra entre varias potencias europeas, y como parte del trato, España cedió oficialmente a Francia la parte occidental de la isla. Así nació Saint-Domingue, la colonia francesa que se convertiría en la más rica del Caribe, gracias al trabajo forzado de miles de esclavos africanos. Mientras Saint-Domingue crecía y prosperaba, la parte española de la isla, es decir, Santo Domingo, seguía perdiendo fuerza. La población disminuía, la economía estaba estancada y el comercio era casi nulo. Los españoles que quedaban vivían más de la ganadería y del contrabando con otras islas que de la agricultura o la minería. Era un tiempo difícil. Un tiempo de abandono y supervivencia. Sin embargo, desde el siglo XVIII, el mapa del Caribe volvió a cambiar. En 1795, como parte del Tratado de Basilea, España decidió ceder oficialmente toda la isla de la Española a Francia. Este no fue un simple acuerdo político, fue un cambio radical en la vida de los habitantes de Santo Domingo. España, debilitada por guerras en Europa, ya no podía mantener el control sobre sus colonias con la misma fuerza de antes. Los franceses, que ya dominaban la parte occidental de la isla, la rica Saint-Domingue, hoy Haití, ahora tenían el control legal de toda la isla, incluyendo Santo Domingo, la parte española. Pero justo en ese momento, algo inesperado estaba ocurriendo en Saint-Domingue. Una revolución de esclavos sin precedentes estaba en marcha. Miles de africanos esclavizados, cansados de los abusos y las injusticias, se levantaron en armas para luchar por su libertad. Al frente de esa rebelión estaba un hombre extraordinario, Toussaint Louverture. ¿Quién era Toussaint? Era un antiguo esclavo que había aprendido a leer y escribir en secreto, y con el tiempo se convirtió en un brillante estratega militar y líder político. Era carismático, inteligente y decidido a cambiar el destino de su pueblo. En 1801, Toussaint Louverture cruzó la frontera hacia la parte española de la isla, es decir, Santo Domingo. Su objetivo, abolir la esclavitud en toda la Española. Y así lo hizo. Cuando sus tropas entraron en Santo Domingo, los esclavos que quedaban en la parte oriental fueron liberados. La esclavitud quedó oficialmente abolida y por un momento toda la isla estuvo unida bajo el liderazgo de Toussaint Louverture. Pero esta etapa fue corta y complicada. Muchos de los criollos dominicanos, es decir, los descendientes de españoles nacidos en América, no estaban conformes con el gobierno de Louverture. Aunque admiraban su valentía y respetaban su lucha contra la esclavitud, les preocupaba perder su identidad cultural y su autonomía. Además, había tensiones políticas, económicas y sociales difíciles de resolver. Por otro lado, en Europa, Napoleón Bonaparte, que gobernaba Francia en ese momento, veía con preocupación la fuerza que estaba tomando Louverture en el Caribe. Así que envió un ejército para retomar el control de la isla y restaurar el sistema colonial.
La situación era explosiva. En pocos años, la isla de La Española pasó de ser una colonia española a una colonia francesa, luego a un territorio dirigido por un líder revolucionario negro y, finalmente, volvió a caer en manos de las tropas francesas enviadas por Napoleón. La historia seguía escribiéndose a toda velocidad y el destino de Santo Domingo aún no estaba definido. Lo que parecía un periodo de cambios positivos con la abolición de la esclavitud, pronto daría paso a nuevas luchas y contradicciones. 7. La Reconquista Española, 1809. Después de la ocupación francesa y de la breve administración de Toussaint Louverture, la historia de Santo Domingo tomó un nuevo giro. La situación en Europa estaba convulsionada. Napoleón Bonaparte dominaba casi todo el continente y había invadido España, poniendo a su hermano José Bonaparte como rey. En medio de ese caos europeo, los dominicanos comenzaron a preguntarse, ¿queremos seguir siendo parte de Francia o es mejor volver a ser españoles? Muchos criollos y habitantes de Santo Domingo preferían el regreso al dominio español. No era porque España los tratara de maravilla, pero se sentían más identificados con sus costumbres, su religión y su idioma. Además, el gobierno francés estaba cada vez más debilitado y los impuestos eran insoportables. El malestar crecía en las calles. Fue entonces cuando surgieron varios líderes criollos que comenzaron a organizar la Reconquista. Uno de los más importantes fue Juan Sánchez Ramírez, un hombre decidido y valiente que encabezó una lucha armada contra los franceses. En 1808, Sánchez Ramírez reunió un ejército de campesinos, ganaderos y milicianos en las montañas del Ceibo. Con machetes, lanzas y pocas armas de fuego, estos hombres lucharon con coraje contra las tropas napoleónicas. La batalla más importante de esta campaña fue la batalla de Palo Hincado, el 7 de noviembre de 1808. Allí, los dominicanos, liderados por Sánchez Ramírez, derrotaron al ejército francés en un combate heroico. La victoria fue tan contundente que los franceses se retiraron poco después, dejando el camino libre para el regreso de la bandera española. Finalmente, en 1809, Santo Domingo volvió a ser parte del Imperio Español. A este periodo se le conoce como la España Boba. ¿Por qué ese nombre? Porque aunque España recuperó la colonia, estaba tan ocupada con sus propios problemas en Europa, luchando contra Napoleón y con crisis internas, que prácticamente se olvidó de Santo Domingo. No enviaba recursos, no fomentaba el comercio y no protegía adecuadamente a la colonia. Los dominicanos vivieron años de abandono, pobreza y aislamiento. La economía estaba en ruinas, la ganadería apenas sostenía a las familias y el comercio era escaso. La ciudad de Santo Domingo parecía detenida en el tiempo, como si nadie se preocupara por ella. Sin embargo, en medio de ese abandono, también comenzaron a crecer nuevas ideas. La gente empezó a hablar de libertad, de independencia y de la posibilidad de gobernarse a sí mismos. Era el nacimiento de un sentimiento nacional, aunque aún tímido y en voz baja. 8. La independencia efímera, 1821. Después de varios años viviendo bajo el abandono de la llamada España Boba, los dominicanos comenzaron a preguntarse seriamente, ¿para qué seguir siendo colonia de un imperio que ya ni se acuerda de nosotros? La situación era crítica, la economía estaba paralizada, el comercio era casi inexistente y la pobreza se había apoderado de gran parte de la población. Las ideas de libertad que se escuchaban en otros países de América, como en Venezuela, Colombia y México, comenzaron a llegar también a las calles de Santo Domingo. La gente hablaba en las esquinas, en las plazas, en los mercados. Si otros países pueden independizarse, ¿por qué nosotros no? Fue entonces cuando apareció un hombre decidido a dar el primer paso, José Núñez de Cáceres.
Núñez de Cáceres era un criollo ilustrado, conocedor de las ideas liberales de la época. Era escritor, abogado y en ese momento ocupaba un cargo importante, gobernador político de Santo Domingo. Veía con claridad que la colonia no tenía futuro como parte de un imperio en decadencia. El 1 de diciembre de 1821, José Núñez de Cáceres proclamó la independencia de la parte oriental de la isla, es decir, de lo que hoy es la República Dominicana. Ese día, el gobierno colonial español fue destituido y se anunció la creación de un nuevo estado, el Estado Independiente del Haití Español. ¿Por qué ese nombre? Porque Núñez de Cáceres pensaba unirse a la Gran Colombia, el proyecto de unidad continental liderado por Simón Bolívar. Pero mientras tanto, para diferenciarse de Haití y de España, optó por ese título temporal. Sin embargo, este intento de independencia fue, como dice la historia, efímero. Duró muy poco, apenas unos meses. ¿Por qué? Porque en ese momento, al otro lado de la isla, en Haití, gobernaba el presidente Jean-Pierre Boyer, un hombre con una visión clara: unificar toda la isla bajo un solo gobierno. Boyer temía que si en Santo Domingo se establecía un gobierno independiente, esto podría abrir las puertas a una nueva colonización europea o al regreso de los españoles. Así que no perdió tiempo. En febrero de 1822, Boyer cruzó la frontera con un ejército y ocupó Santo Domingo sin casi encontrar resistencia. Muchos dominicanos, agotados por años de abandono español, pensaron que la unión con Haití podría ser una mejor opción. Otros simplemente no tenían fuerzas ni recursos para enfrentar una nueva guerra. La independencia recién proclamada se desvaneció como un suspiro en el viento. La bandera tricolor de Núñez de Cáceres fue arriada y, en su lugar, ondeó la bandera haitiana. Comenzaba así un nuevo capítulo en la historia de la isla. La ocupación haitiana de 22 años, un periodo que traería nuevos desafíos, cambios profundos y también el despertar de un fuerte sentimiento nacional dominicano. Si hasta aquí te está gustando este viaje por la historia, te pido un favor muy sencillo: suscríbete al canal y dale like a este video. ¿Sabes por qué te lo pido? Porque cuando tú le das like y te suscribes, ayudas a que el algoritmo muestre este contenido a más personas. Y eso significa que más dominicanos y amantes de la historia podrán descubrir todo lo que estamos contando aquí. Juntos podemos hacer que esta historia llegue mucho más lejos. 9. La ocupación haitiana, 1822-1844. Tras la independencia efímera de 1821, los dominicanos despertaron a una nueva realidad. En 1822, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer entró a Santo Domingo al frente de un ejército y unificó toda la isla bajo el gobierno haitiano. Durante 22 años, desde 1822 hasta 1844, no existieron dos países en la isla de la Española. Había un solo gobierno, con sede en Puerto Príncipe, dirigido por Haití. Ahora bien, ¿por qué Boyer hizo esto? Boyer no actuó por capricho. Para entender sus razones, hay que recordar que en 1804, Haití se había convertido en la primera república negra independiente del mundo, tras una durísima revolución contra Francia. El pueblo haitiano temía que los países europeos intentaran volver a esclavizarlos. Por eso, Boyer pensaba que unificar toda la isla era una manera de protegerse, evitando que las potencias extranjeras volvieran a tener influencia en el Caribe. Pero para los dominicanos, la unión con Haití no fue fácil. Aunque compartían la misma isla, las dos sociedades tenían culturas, religiones, idiomas y costumbres diferentes. Los haitianos hablaban criollo haitiano y francés, mientras que los dominicanos hablaban español. Haití abolió la esclavitud en toda la isla, lo cual fue un acto importante y valioso, pero la administración centralizada desde
Puerto Príncipe trajo consigo impuestos altos, restricciones económicas y decisiones impuestas sin consultar a los dominicanos. Además, se prohibió el uso del idioma español en documentos oficiales, se cerraron las universidades y se expropiaron muchas tierras para repartirlas entre soldados haitianos y campesinos, afectando a los dominicanos que ya vivían de la ganadería y la agricultura. A muchos dominicanos les preocupaba también la pérdida de su identidad cultural. Sentían que sus tradiciones, su religión, el catolicismo tradicional, su idioma y su forma de vida estaban siendo reemplazados por las costumbres impuestas desde el otro lado de la isla. Por otro lado, la situación económica empeoró. Boyer impuso un sistema de contribuciones forzadas para pagar una deuda gigantesca que Haití había contraído con Francia a cambio del reconocimiento de su independencia. Ese dinero tenía que salir de la agricultura y los impuestos, y eso afectó tanto a haitianos como a dominicanos. Durante esos 22 años de ocupación, se gestó un sentimiento que cada vez se hacía más fuerte entre los dominicanos: el deseo de ser libres y soberanos. Muchos comenzaron a reunirse en secreto, a soñar con recuperar su independencia, pero esta vez de verdad. Nacieron grupos clandestinos, sociedades patrióticas, y entre los jóvenes criollos se empezó a hablar de la creación de un país verdaderamente dominicano, que no dependiera ni de Haití, ni de España, ni de Francia. Se estaba sembrando la semilla de una nueva lucha por la independencia. 10. La independencia dominicana, 27 de febrero de 1844. Después de 22 años de ocupación haitiana, la paciencia del pueblo dominicano estaba al límite. El malestar crecía en cada rincón de Santo Domingo, en los campos, en las montañas y en las ciudades. Había una pregunta que rondaba en la mente de muchos: ¿no es tiempo ya de tener un país libre y soberano? Fue entonces cuando surgió un grupo de patriotas decididos a cambiar la historia, liderados por un joven visionario llamado Juan Pablo Duarte, junto con Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, formaron una sociedad secreta conocida como la Trinitaria. La Trinitaria no era un simple club de amigos. Era un grupo revolucionario, formado por hombres y mujeres valientes que se reunían en secreto, en casas escondidas, alumbrados por velas y cuidando cada palabra que decían para no ser descubiertos. Sabían que si eran atrapados, podían ser encarcelados o ejecutados. Duarte, el gran inspirador de este movimiento, tenía una visión clara: crear una república dominicana libre, independiente, soberana y sin tutelajes extranjeros. Durante meses, los trinitarios organizaron reuniones clandestinas, buscaron apoyo entre la población y prepararon el momento decisivo. Cada miembro hacía un juramento de lealtad a la causa, poniendo en riesgo su propia vida. Y ese momento llegó. La noche del 27 de febrero de 1844, en la Puerta del Conde, uno de los puntos más simbólicos de Santo Domingo, los patriotas dominicanos tomaron acción. Mientras la mayoría dormía, Matías Ramón Mella, con determinación, disparó su famoso trabucazo, un tiro al aire que marcó el inicio de la revolución. Ese disparo no era un ataque. Era una señal, un grito de libertad que quedó grabado para siempre en la memoria del pueblo. Los trinitarios arriaron la bandera haitiana y en su lugar izaron una nueva bandera. La bandera tricolor, con los colores azul, rojo y blanco, símbolo de la naciente República Dominicana. En esa misma noche, Francisco del Rosario Sánchez leyó el Manifiesto de Independencia. El documento declaraba al mundo que la parte oriental de la isla rompía definitivamente con el dominio haitiano y se constituía en una nación libre y soberana. Pero no era el final de la lucha, sino el comienzo.
A partir de ese día, el pueblo dominicano tuvo que enfrentar nuevos desafíos. Haití no aceptó fácilmente la separación y vinieron años de guerras para defender la independencia. Las tropas haitianas cruzaron varias veces la frontera intentando recuperar el control, pero los dominicanos, con coraje y patriotismo, lograron resistir y defender su recién conquistada libertad. Nacía así la República Dominicana, una nación que surgió del sueño de unos pocos valientes y del esfuerzo de un pueblo que decidió escribir su propio destino. Sin embargo, la historia no termina aquí. Después de la independencia, el país tuvo que enfrentarse a nuevas amenazas, conflictos internos y decisiones difíciles sobre su futuro. 11. Las luchas por la soberanía, 1844-1865. La independencia proclamada el 27 de febrero de 1844 no trajo de inmediato la paz que muchos soñaban. De hecho, la independencia fue solo el primer paso. A partir de ese momento comenzó una larga y difícil etapa de defensa de la soberanía, porque Haití, al perder el control de la parte oriental de la isla, no se quedó de brazos cruzados. Los haitianos, bajo el mando de varios presidentes, lanzaron múltiples invasiones entre 1844 y 1856, intentando recuperar el territorio perdido. Las tropas cruzaban la frontera una y otra vez, y los dominicanos, sin un ejército formal, tuvieron que improvisar una defensa heroica. Campesinos, comerciantes, soldados y hasta niños y ancianos, todos colaboraban como podían para proteger la nueva nación. Una de las figuras más destacadas de esta etapa fue Pedro Santana, un líder militar que logró importantes victorias frente a las tropas haitianas, especialmente en batallas como la de Azua en marzo de 1844, donde un grupo pequeño de dominicanos, mal armados pero decididos, derrotó a un ejército haitiano mucho más numeroso. También sobresalió Ramón Matías Mella, el mismo del Trabucazo, quien participó activamente en las defensas del país. Pero no todo eran triunfos militares. Dentro del país había también divisiones políticas, enfrentamientos entre los propios dominicanos sobre cómo debía gobernarse la nueva república. Algunos, como Pedro Santana, pensaban que la joven nación no tenía suficientes recursos para sobrevivir sola y que lo mejor era buscar la protección de una potencia extranjera. Otros, como Francisco del Rosario Sánchez y Juan Pablo Duarte, defendían la idea de una independencia plena, sin ataduras ni anexiones. Esta diferencia de ideas provocó conflictos internos, exilios y hasta traiciones. La política dominicana de esos años fue un campo de batalla paralelo al militar. La situación económica no ayudaba. El país estaba en ruinas, sin un sistema financiero organizado, con una agricultura afectada por las guerras y un comercio débil.